Este podcast es presentado por BlackBerry y Telcel. Bienvenidos a la tercera parte de una serie de podcasts dedicados al partido de la repetición incesante. Si quieren clavarse en serio, conocer más detalles acerca de la historia de México y este gran partido político, sabemos que tenemos algunos podescuchas masoquistas. Les recomendamos algunos libros, publicaciones y documentales, por si no los han leído o visto todavía. Los 3 tomos de tragicomedia mexicana de José Agustín. Ascenso y caída del partido hegemónico de Víctor Manuel Muñoz Patraca. Salinas y su imperio, desde una cierta mirada, de Julio Scherer. Raúl Salinas de Gortari, El abuso de poder, de José Luis Trueba Lara. La presidencia imperial, de Enrique Krause. Historia del PRI, 1946-2006, de León Felipe Gálvez. Ejemplares de los 70, 80 y 90 de revistas como Nexos y Proceso y la legendaria Chamuco. Todos los libros de historia de México del gran Eduardo del Río, mejor conocido como Ríos, y una buena parte de la filmografía del canal 6 de Julio. En fin, hay mucho material. Como dicen, hay mucha tela de dónde cortar. Un par de libros que recomendamos se escribieron desde la perspectiva del poder, pero aún así sirven para darse una idea de cómo ha operado la maquinaria priista a lo largo de la historia. Bueno, nos quedamos en que... ¿En qué nos quedamos? Ah, sí. Vicente Fox Quesada, el expresidente de Coca-Cola en Latinoamérica y exgobernador de Guanajuato, ganó legítimamente las elecciones del año 2000. Y coincidiendo con el fin del milenio, México entró en una nueva etapa. El fin de la dictadura perfecta y la llegada triunfal de la democracia. Sin duda, para hablar de Fox, tenemos que retroceder un poco, regresarnos al sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Pero antes, escuchemos la voz del maestro Andrés Contreras para entrar en calor. ¿Sabías cómo hacerlo? Saliste un perfecto pillo. Bienestar para la familia, decías en tu estribillo. Zedillo, Zedillo, valiste puro. Funcionarios sinvergüenzas de ese sexenio anterior, premiaste compuestos clave y ofreciste lo mejor. Ahora la cosa está grave, porque nos dejaste peor. Zedillo, Zedillo, valiste puro. Furioso se encuentra el pueblo por lo que habías prometido. Yo te habría agradecido de habernos dejado igual, ajijo de tal por cual. Ahora estoy más jodido. Zedillo, Zedillo, valiste puro. Fue notoria tu mentira y más grande tu cinismo al ofrecernos el cambio y solo darnos lo mismo. El pueblo revienta de ira ante tu puerco prismo. Zedillo, Zedillo, valiste puro. Fundiste parejo al pueblo, al burgués y al proletario. Mal gobierno perdulario, llenaste de indignación al pobre y al millonario con esta devaluación. Zedillo, Zedillo, valiste puro. Fundamentas tu gobierno en la burla y la mentira. Bien que sabes cómo hacerlo, hasta el más tonto lo mira. Ojalá te pegue el SIDA y te vayas al infierno. Zedillo, Zedillo, valiste puro. Ya saben. En diciembre de 1994, pocos días después de iniciar el sexenio de Zedillo, se cometió un supuesto error de cálculo, el error de diciembre. Un inevitable desacierto que detonó un desastre financiero. Ese tropezón llevó a México a una de sus peores crisis económicas y provocó el llamado efecto tequila.
por el impacto que tuvo en otras regiones de Latinoamérica. Salinas culpó a Zedillo y viceversa. Desde la presidencia, Zedillo se encargó de desviar el resentimiento popular lo más posible hacia el expresidente. Se maquilaron máscaras de Salinas masivamente y hasta los limpiaparabrisas portaban máscaras del expresidente. El pelón orejón era el gran villano. Todo era su culpa. Zedillo no podía hacer nada para evitar la devaluación. Pobre Zedillo. Un inocente político al que le tocó ser presidente por accidente. Qué difícil. Tenía que hacer un esfuerzo heroico para ganar credibilidad. Metió a la cárcel a Raúl Salinas, el hermano incómodo, acusado de enriquecimiento ilícito, de haber participado en el asesinato de Ruiz Massieu y, por supuesto, debajo de las telarañas relacionadas con las investigaciones de los magnicidios, un sector considerable de la prensa y el pueblo lo señalaba como el autor intelectual del asesinato de Colosio. Para protestar contra el encarcelamiento injusto de su hermano y la campaña de desprestigio en su contra, Salinas hizo una ridícula huelga de hambre y finalmente salió huyendo a Dublín, Irlanda. ¡Qué buen presidente Zedillo! Un hombre honesto, justo, valiente. El último presidente del PRI hizo una gran alianza con los medios. Sostenido en una plataforma especializada en distorsionar la realidad y modificar la percepción consciente e inconsciente de los ciudadanos, logró posicionarse con cierta estabilidad y sobrellevar su gobierno, con todo y sus grandes debilidades. Zedillo era antipático, anticarismático y políticamente mediocre, pero era perfecto para el FMI. Y en este mundo, salvajemente capitalista de apariencias, simulaciones e hipocresías, México tenía que aparentar democracia, diversidad, libertad de expresión, pluralismo. Zedillo marcó públicamente su distancia del PRI. Y el dinosaurio comenzó a perder fuerza. En 1997, el PRI perdió la mayoría en el Congreso y en ese mismo proceso concluyó la era del regente, el máximo jefe del Departamento del Distrito Federal, anteriormente designado por la presidencia. Y por primera vez en la historia del PRI, se llevaron a cabo elecciones para elegir al jefe de gobierno de la capital del país. Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones y se convirtió en el primer gobernador del DF elegido democráticamente. Mientras tanto, Zedillo reprimía y perseguía al EZLN y trataba de acabar con el movimiento indígena recurriendo a grupos paramilitares y permitiendo que ocurriera la masacre de Acteal, por la cual ahora enfrenta una demanda en Estados Unidos. En la matanza de Acteal, para la cual tendríamos que dedicar un podcast completo, murieron 45 personas inocentes, incluyendo niños y mujeres embarazadas. Para conocer los detalles de este lamentable evento, les recomendamos Acteal, Crimen de Estado, de Hermann Bellinghausen. En el sexenio democratizador de Zedillo se agudizó la crisis económica. Ocurrió uno de los más grandes robos de la segunda mitad del siglo XX, con el infame Fobaproa. Se incrementó la venta de la soberanía nacional, aumentó la inseguridad pública y el narcotráfico continuó consolidando su imperio. Y además de todo, Zedillo se creía cagado. Y era un sope. Pero todo eso no importa porque gracias a él, México se democratizó. ¡Yeah! Se acabó el partido de Estado y llegó Fox. La verdad, ya no le quedaba de otra. Urgía un cambio, aunque fuera un simple espejismo. En su momento, yo sí le creía a Fox. La verdad, el candidato era irreverente, provocador, en la campaña era bravo, y el objetivo colectivo era tumbar al PRI como fuera. Y con varias promesas, como la de resolver el conflicto en Chiapas en 15 minutos, parecía que solo estaba utilizando al PAN como una plataforma para contender por la presidencia, y que no era el estereotipo del panista estrictamente cerrado y ultraconservador. Muchos caímos en la trampa. Yo tenía 22 años y era políticamente analfabeto. Sí, todavía más de lo que soy ahora. Y el bigotón de Guanajuato realmente parecía una opción. Muchísimos mexicanos votamos por él. Y cuando ganó, había un sentimiento de emoción y esperanza en gran parte del país. El PRI había caído. Alcanzamos el sueño imposible. Muchos éramos inocentes, ingenuos y yo sobre todo era muy ignorante. Sí, incluso más que ahora. Aunque para algunos escépticos podía ser claramente evidente, Fox era una trampa fácil para un pueblo cándido y crédulo. Pero poco a poco, conforme avanzaba el sexenio del cambio, fuimos testigos de cómo la figura presidencial, o el combo conocido como la pareja presidencial, se iba debilitando y el poder de los medios masivos crecía desmedidamente. Vicente y su esposa Marta fueron el instrumento elemental de una jugada muy hábil del sistema. México ya, 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 México, México, México ya. Sí, Fox resultó ser muy perjudicial. El cambio fue un fraude. El primer presidente del PAN fue una de las más grandes decepciones que ha sufrido México. Pero gran parte de lo que vivimos ahora sigue siendo consecuencia del legado priista. Entonces, ¿cómo es posible que el PRI tenga posibilidades de regresar al poder? Con todos los antecedentes que hemos escuchado parece broma. El pueblo no va a permitir que eso ocurra. 1. ¿Cuándo ha decidido el pueblo conscientemente el futuro de México?
2. El PRI nunca se ha ido. Ha perdido la presidencia, pero se ha fortalecido en muchos estados de la República. 3. Son expertos en fraudes electorales. Nadie sabe mejor que el PRI cómo funciona la compra de votos, el chantaje electoral, la formación de grupos de choque, los agujeros y las ambigüedades en las leyes electorales, el robo de urnas, la falsificación de credenciales de elector, etc. 4. Tienen mucha lana. Lana de diferentes arcas, incluyendo las jugosas lavanderías narcobancarias. Son viejos lobos de mar. Ya han ido actualizando y perfeccionando sus estrategias. Así es. El PRI es como el amo del Merol. Nunca se ha ido y todo este tiempo ha estado muy ocupado. Grandes monstruos, como el más identificable, Salinas de Gortari, nunca se fueron. Y por el contrario, tienen tentáculos en varios puntos clave de las estructuras de poder. Y este año, con el apoyo de los grandes medios masivos, están más unidos que nunca. El Grupo Atlacomulco, el Bester Gordillo, el Partido Verde y muchos entes oscuros más forman una megalianza prácticamente invencible. Y como ocurrió en 1994, México tiene mucho miedo. Mucho más que en ese crítico año. Los medios lo han explotado y capitalizado durante todo el último sexenio. En 2005, Peña Nieto firmó un contrato con Televisa por 742 millones para promover su imagen. ¿Cuánto más ha pagado el PRI desde entonces? Televisa ha ganado más de 2,000 millones de pesos únicamente de propaganda oficial. Las cifras o favores por todo lo demás se desconocen con exactitud. ¿Quién le paga a quién? ¿Quién gobierna a quién? La democracia es un gran negocio. Yo no creo en la simulación de democracia que hemos experimentado en México, pero si entramos en el juego, ya sabemos que votar por el PRI o por el PAN es algo muy parecido. Es el PRIAN. El PAN nunca pudo gobernar sin el PRI. Y no es necesario ahondar en los detalles del catastrófico sexenio de Calderón y su guerra contra el narco. ¿Y entonces qué hacemos? ¿El PRD es una opción real? El PRD. El Partido de la Revolución Democrática. PRD. Conocido también como el producto de la revolución demagógica. Para muchos, definitivamente es una opción. López Obrador lleva varios años recorriendo el país y haciendo trabajo de base. Pero no podemos olvidar que el PRD es un subproducto del PRI. Del PRI salieron periodistas como Camacho Solís, Marcelo Ebrard y, desde luego, López Obrador. Todos educados en la escuela priista. Por ejemplo, uno de los políticos más cercanos al PG, actualmente diputado del Partido del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, llegó a ser presidente nacional del PRI. Pero no importa. Dicen que es de sabios cambiar de opinión y de partido o fundar uno nuevo. Negociar.